tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy. ¿Rusia acepta doble nacionalidad? Es decir, ¿puedo conservar mi pasaporte actual y cuando opte por la nacionalidad rusa, puedo seguir conservándolo, pudiendo quedarme con los dos pasaportes? Y antes de continuar con este tema, te quiero pedir de favor que te suscribas y que le des like a este video. Esto con la finalidad de saber si los videos que se están manejando son de tu interés y saber si continuamos por ese camino. Empezamos este video con la parte de los ciudadanos. La ley rusa obliga a todos los ciudadanos, sin excepción, que informen si estos cuentan con un segundo pasaporte, es decir, si tienen una segunda nacionalidad, ya que omitir esa parte a las leyes migratorias es considerado como un delito, pues está ocultando información que los rusos consideran como traición a la patria. Recordemos que los rusos son educados desde pequeños a que su patria es primero, y como buenos patriotas que son, ellos juran lealtad ante todo. Por esta parte es que ocultar este tipo de información para las leyes migratorias y para los rusos en general es considerado como traición a la patria. Esta parte de que algún ciudadano tenga dos pasaportes es muy común y se da porque un padre es de una nacionalidad y otro padre es de otra nacionalidad, o porque naces en algún país distinto a las dos nacionalidades de tus padres, o porque hay casos extremos donde un padre es de una nacionalidad, otro padre es de otra nacionalidad y el hijo nace en una tercera nacionalidad, o porque se llega a derivar de los abuelos. Hay distintas partes por las que se puede derivar una nacionalidad o un pasaporte, y estos se pueden bajar a veces por el simple hecho de la consanguinidad o por el simple hecho de nacer en un territorio sin importar el estatus. Por ejemplo, aquí en México una persona puede nacer sin importar el estatus migratorio de los padres, sin importar si los padres son mexicanos y sin importar otros factores. Si una persona nace aquí en territorio mexicano, es considerado mexicano. Así pueden aplicar leyes en distintos países. En Estados Unidos también aplica esa parte de territorio, de tierra. Si naces en territorio americano también, sin importar si tus padres son americanos o no, también tienes esa parte de que puedes ser americano por el simple hecho de nacer allá. En Rusia también tienen sus leyes de la misma manera, y en Rusia no es la excepción. Recordemos que los rusos andan saltando en varias partes del mundo, entonces llegan a casarse con personas de otros países y a veces los hijos nacen en otras partes del mundo, tienen un padre ruso, tienen otro padre de otra nacionalidad, y ese hijo muchas veces es ruso por el simple hecho de tener a un padre ruso, pero nace en otro lugar, y ahí es donde se obtienen varios pasaportes por ese simple hecho de que tiene un padre de nacionalidad ruso, pero tiene otro padre de otra nacionalidad y nace en otro lado, etcétera, etcétera. Entonces son muchos casos de los que se dan. Rusia es ahí donde obliga a que los padres informen este tipo de casos, si tienen otro pasaporte, si tienen otra nacionalidad, ya que en Rusia es considerado traición si se omite este tipo de información. Si un ciudadano ruso conscientemente esconde un segundo pasaporte o una segunda nacionalidad, este puede ser multado o puesto a horas de trabajo social por el simple hecho de no comentar a las leyes migratorias que él porta un segundo pasaporte. Hay un acuerdo que tiene Rusia con dos países, y esos dos países pueden no renunciar a su ciudadanía y pueden gozar de tener el pasaporte de su país y el pasaporte ruso. Estos dos países son Tayikistán y Turkmenistán. Esto porque Rusia así lo autoriza y son acuerdos entre esos países y no hay ningún problema. Son países de la ex Unión Soviética y por esa razón es que Rusia lo autoriza de esa manera. Son los únicos dos países que tienen acuerdo con Rusia de poder gozar de la entrada y salida con pasaporte propio, así como con el pasaporte adicional ruso. Yo esta medida la veo más como cuestión patriota, como mencionaba al inicio del video, puesto que cuando tú tienes una nacionalidad, una segunda nacionalidad, salvo que nazcas con ella, pero cuando tú obtienes una segunda nacionalidad, pongamos el ejemplo de un adulto cuando se casa, por ejemplo, con una mujer rusa,
Un hombre que se casa con una mujer rusa va a obtener una nacionalidad a través de un proceso llamado naturalización. Cuando tú te naturalizas de otra nacionalidad, ejemplo, cuando tú te naturalizas ciudadano ruso, ahí es un proceso que haces a partir de los 18 años. Una naturalización es diferente que cuando tú naces con un pasaporte o con una ciudadanía de un país. Cuando tú naces porque naces por territorio, como aquí en México, si nacieras aquí en México, aunque tus padres sean japoneses, naciste aquí en México y eres mexicano por el simple hecho de nacer. Ahí ese ejemplo es ciudadanía por nacimiento, porque así fue tu nacimiento. Por naturalización es diferente. La naturalización se hace a partir de los 18 años. Esta parte, como les mencionaba al inicio del video, yo lo veo más por la cuestión de patriotismo. Yo creo que Rusia lo hace un poco más por patriotismo. Cuando tú te naturalizas a partir de los 18 años. ¿Cuál es el proceso de naturalización? ¿Vas a pedir permiso primero? Después de ese permiso, después de varios visados y después de una residencia permanente que te van a dar, ahora sí ya tienes permiso para optar por esa nacionalidad. En ese proceso de naturalización, tú te vas a naturalizar como un ciudadano ruso. En ese momento, tú vas a jurar lealtad a ese país, vas a jurar bandera a ese país. Y aquí es donde yo creo que los rusos es donde no lo permiten. Si tú tienes dos ciudadanías, los rusos van a decir no, porque en cualquier momento me puede traicionar. Si nos está jurando lealtad a nosotros, también le está jurando lealtad a la otra bandera, al otro país. Es ahí donde los rusos dicen, si quieres mi nacionalidad, entonces tienes que renunciar a la otra. Por la parte del patriotismo, yo creo que más que nada va por ahí. Y para la parte de los extranjeros solamente hay un camino. Se llama naturalización, que es el proceso que acabo de mencionar hace un momento. Y para naturalizarte tienes que renunciar a tu ciudadanía que tengas en este momento. Es decir, tienes que renunciar a tu pasaporte, a tu país de origen, para poder optar por el pasaporte ruso. Únicamente los dos países que pueden tener el doble pasaporte son los que mencioné hace un momento. Solo esos. Ningún otro país puede gozar de ese privilegio. Entonces, para concluir este video, Rusia no acepta la doble nacionalidad o doble pasaporte. Y yo creo que va más enfocado hacia el tema del patriotismo. Por ahí va por lo que no acepta, por el tema de que le puedan jugar chueco, por el tema de la traición. Ok, amigos, espero que les haya quedado claro este tema. Muchas gracias a todos por seguir en sintonía. Manita arriba si te gustó y nos vemos hasta la próxima. Pa' acá, pa' acá.